carne, somos un cuerpo. Somos un cuerpo de muchos hombres, de muchas mujeres que caminamos en espíritu y en verdad. Así que si alguien te dijo fue un espíritu engañoso, quédate en casa nomás. Porque ahí también puedes adorar a Dios. Ahí también puedes glorificar a Dios. Pero si tú no obedeces a la palabra de Dios y haces la mitad de lo que te conviene y la otra mitad no, entonces déjame decirte que solamente te estás convirtiendo en un religioso. Porque toma lo que te agrada y lo que no te agrada lo dejas de lado. Y la palabra de Dios, dice Dios, que el que le saca un tilde a la palabra de Dios, ya no es digno de él. El creyente verdadero, la Biblia es la regla de vida y la autoridad que rige en su conciencia. Entonces, ¿cómo sé, pastor, que soy un hijo de Dios? ¿Cómo sé, pastor, que soy una hija de Dios? ¿Que soy verdaderamente? Déjame decirte que es tan sencillo como lo dice Dios. Si estás viviendo la palabra de Dios, eres un hijo de Dios. Porque los hijos de obediencia caminan en el espíritu y en verdad. Hacen la palabra de Dios ese estilo de vida. Y es fácil entonces si no estás caminando. Si eres creyente y estás caminando bajo la verdad de Dios, entonces ese es tu estilo de vida. Pero si no es porque no haces la palabra de Dios, ese es vivir en tu vida. Hace lo que te conviene, pero lo demás no. Mira lo que dijo Martín Lutero. A menos que se me convenza por la Escritura o por la recta razón, ya que papas y concilios menudo han errado, yo estoy atado por la Biblia y mi conciencia es cautiva de la palabra de Dios. En otras palabras, hermano, si yo vivo convencido por la palabra de Dios, soy un creyente. Pero si yo hago lo contrario a la palabra de Dios, no soy hijo de Dios. ¿Se entendió, no? Si yo obedezco la palabra de Dios, soy hijo de Dios. Si yo no obedezco la palabra de Dios, déjame decirte de parte de Dios que Dios a los desobedientes nos mira de lejos. Que quiere decir que todavía tienen oportunidades. Pero ¿quién agradan a Dios? Lo que hace la palabra de Dios, obediencia. ¿Amén? Amén. Por esto, la ley escrita es muerta si no está escrita en el corazón, para que la conciencia de cada uno mande a mandar y determine de lo que es pecado y lo que no es. Mira qué interesante. La palabra dice, por esto la ley escrita es muerta. Esto. La puede leer cualquiera. Cualquiera puede leer esto. En cualquiera se puede saber esta palabra. Cualquiera se puede saber esta palabra. Pero hay una diferencia. No cualquiera vive esta palabra. ¿Sabe quién vive esta palabra? Los que son guiados por el Espíritu de Dios. Porque los que son guiados por el Espíritu de Dios son convencidos por el Espíritu de Dios hacia esta palabra y le hace entender la palabra de Dios. Por eso que hay algunos que leen y no lo hacen, leen y no lo viven. ¿Por qué? Porque no están dejando que el Espíritu de Dios los guíe, los convenza. Por eso que leen. Y dice, ay, yo quisiera tener a Cristo Jesús en mi corazón. Ahí les dice, por fe se recibe. Y nunca le alcanzan los favores de Dios. Las promesas de Dios están en el cielo. Y ahí son retenidas, ¿por qué? Por falta de fe. Por falta de creer. Entonces, ¿sabe qué? Hoy estamos entendiendo. Yo quiero, Señor, que todas esas promesas que están retenidas nos sigan allá en el cielo. Que esas promesas, papá, bajen aquí a la tierra. Y que esas promesas, papá, se cumplan en mi vida. Y para eso, Señor, quiero ser guiado por el Espíritu Santo. Quiero ser convencido, Señor, que verdaderamente no puedo vivir
vivir solamente de palabra, sino que tiene que haber convicción sobre esa palabra. Por eso, Señor, quiero desde ahora para adelante que empieces a hacer lo que por mucho tiempo he impedido que tú hagas en mi vida. Que esa palabra, Señor, empiece a ser vida en mi vida. Lo anhelo, Señor. Lo anhelo en el nombre de Jesús. Entonces, hermano, es que para obtener la salvación, la conciencia del creyente, como decía Lutero, siempre debe estar atada a la Escritura y a su conformidad. Se perfecciona según el conocimiento de la palabra de Dios y no hay otra forma verdadera de seguir a Dios. Por eso, hermano, que si tú no empiezas a ser un hombre o una mujer movido por el Espíritu Santo para ser guiado por la palabra de Dios, entonces vas a caminar por el conocimiento que tienes. Por eso que hay algunos que tienen esta luz. Por eso que algunos tienen más luz. Y más luz. Y más luz. ¿Por qué? Porque se han convencido, tienen convicción, hermano, que de la única manera de entender los propósitos de Dios y de saber por qué Dios los mandó a la tierra y para que les vaya bien y para que sean hombres y mujeres de convicción, que sean hombres y mujeres de bendición y que sean hombres y mujeres como Cristo Jesús, tienen que vivir la palabra. Pero para eso tienen que leer la palabra, tienen que escudriñar la palabra, tienen que ser entendidos en la palabra. Pero ¿cuándo fue la última vez que leímos la palabra de Dios? ¿Te acuerdas dónde está tu Biblia? Ah, a ver, parece que la dejé en la cómoda. Parece que está en el bolso que voy a la iglesia. Así, hermano, nos vamos a avanzar. Así, ¿sabe qué? Vamos a ser presa de nosotros mismos. ¿Sabe que el enemigo no se preocupa de aquellos que no obedecen? El diablo, hermano, no se preocupa de aquellos que no obedecen, no se sujetan. El diablo no se preocupa de los mediocres. El diablo no se preocupa de los religiosos. ¿Sabe quién son piedras en el zapato para el diablo? Los que caminan, los que obedecen, los que se sujetan. Eso tienen todo el tiempo, hermano, la atención del enemigo. Los demás viven en la carne, en los sentimientos. Pobrecito yo, nadie me llama. Pobrecito yo, el pastor ya se olvidó de mí. Pobrecito, ya nadie quiere conmigo. Hermanos, ¿y sabes qué? Para querer, nosotros tenemos que dar los pasos de fe. Porque la palabra lo dice. El que busca, el que busca, halla. El que pide, Recibe. no es que yo quiero ser un cristiano cómodo, estar en mi casa. Deme, dame, cuídame, pídeme. ¿O no? Estamos acostumbrados. Hay algunos que son tan cómodos que quieren un evangelio light, quieren un evangelio a domicilio. Cristo Jesús no camina así. Jesús dio el mayor ejemplo. Él caminaba, Él iba, Él daba, Él servía. Y nosotros queremos que todo se nos dé. Y ese no es evangelio. Eso es ser hombres y mujeres que no tienen convicción. Mire, en los estudios, en la enseñanza, vemos también que hay otra forma de seguir a otros dioses, que son carnales, engañosos y diabólicos, pues siguen a un Cristo falso cuyos caminos son de destrucción. Estar seguro de lo que crees. La convicción es estar seguro de lo que crees. Mira, como Abraham. Abraham, cuando fue a ofrecer a su hijo, pues sabía que Dios le iba a resucitar, por cuanto por la fe Abraham, cuando fue aprobado, ofreció a Isaac, y que él había recibido la promesa, ofrecía a su hijo, a su único hijo. Era un hombre obediente, ¿no? Era un hombre sujeto, era un hombre de fe, por eso que fue el padre de la fe. El padre, el primer hijo, y le dice, Abraham,
toma el cuchillito, me vas a hacer un sacrificio. Ya le dijo Abraham, ¿quién era el sacrificio? Tu hijo. Y la historia dice que Abraham se tiró al suelo, se puso a llorar, y se puso a llorar, y se puso a llorar, y le decía, Señor, ¿cómo voy a matar a mi hijo si es el hijo de la promesa? ¿Fue así o no? No. Abraham pescó a su hijo, pescó lo que tenía que tomar para ir a hacer sacrificio, llegó allá y pescó al hijo y lo puso sobre el altar para... Y Dios le dijo, no. Ahí está lo que hay que sacrificar. Nosotros, hermano, nos falta esa fe. ¿Nos falta esa fe? ¿Nos falta esa fe? Así es, amén. Hay que congregarse. ¿Y por qué no viene? Porque hace frío. ¿Por qué no viene? Que hace calor. ¿Por qué no viene? Porque estoy cansado. ¿Por qué no viene? No porque un espíritu me dijo que no fuera, porque algo me iba a pasar. Pura mentira, pura excusa. Fe es creerle a Dios. Hermano, hay gente del interior que para ir a una iglesia en el interior caminan con lluvia, caminan con granizo, caminan con frío y caminan. Me dicen que para los campos igual la gente camina con lluvia, camina con todo, llegan más mojados que yuca, pero no hay ningún reclamo, ninguna tristeza, sino que llegan allá y alaban a Dios, glorifican a Dios, y el fuego del Espíritu se enciende porque ve a hombres y mujeres con convicción. Pero cuando no hay convicción, de todos nos quejamos. No puedo ir porque no tengo plata. Oye, hermano, si la congregación queda a 2 cuadras nomás, ¿para qué necesitáis colectivo? Ahí no hay convicción, hermano. Ay, que no tengo que ponerme. O sea, andáis desnudo. Y si a lo mejor no tienes por qué ponerte, hermano, es porque no hay bendición de parte de Dios, porque no hay obediencia y sujeción. Porque Dios dice que nunca desampara a uno de sus hijos. Dice que antes que le pidamos, ella sabe, conoce nuestras necesidades. Entonces, hermano, dicho, en Isaac te será llamada descendencia, pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, y donde en el sentido figurado, también, hermano, volvió a recibir bendiciones a Abraham por la obediencia. Por la obediencia vamos a ser bendecidos. Por la desobediencia que vamos a recibir, bendiciones o maldiciones. La convicción es estar firme como Daniel, en orar a Dios, aunque lo echaron a los leones, para finalmente vivir en la gloria de Dios. Lo echaron a los leones. ¿Y nosotros? Hermano, la convicción es la posición que toma la mente persuadida de lo que cree. La convicción implica una madurez espiritual. O sea, si no hay convicción, hermano, entonces no hay madurez. Somos inmaduros. Y los inmaduros nunca van a alcanzar los favores de Dios. Tenemos que empezar a madurar, hermano. O sea, tenemos que empezar a renunciar a nuestro yo. Tenemos que empezar a decirle a la carne, te vas a empezar a sujetar, vas a empezarme a obedecer. Lamentablemente, hermano, cuando no hay convicción, no hay madurez, todavía lo conduce la carne. Entonces, hermano, cuando escuchamos, la convicción implica una madurez espiritual, como la que escucha en los sermones o en las prédicas. Apréndese en los estudios bíblicos. Esa madurez no se deja engañar a nadie como niño. ¿Por qué? Porque te estás instruyendo, porque estás madurando en la palabra de Dios. Nadie te va a engañar cuando tú tienes la palabra de Dios en tu corazón, porque el Espíritu Santo te va a convencer. El Espíritu Santo te hace recordar la palabra de Dios. Sí, Dios.
¿Para qué? Para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera del viento de doctrina, por estratagemas de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siendo con la verdad del amor crezcamos en todo lo que es en la cabeza en Cristo Jesús. Hermano, por eso que algunos no han madurado y quieren buscar un evangelio a su manera. Hermano, no existe el evangelio de la carta. El evangelio de Jesucristo uno solo. Oye, hay algunos tan bajo sujeción, bajo la cobertura de su pastor, pero no están convencidos. Porque creen que la cosa está convencido. No, esto, hermano, es convicción. Por eso que la palabra está aquí, no la hacen. Encienden una radio, encienden otra radio, ven un canal, ven otro canal y están así recibiendo de distintas viandas y entonces después se le arma un lío como la pelea de un pulpo. Dios, hermano, si te plantado en un lugar es para que ahí tú eches raíces, ahí tú crezcas y des fruto. Y es ahí donde vas a dar fruto en abundancia. Es ahí donde Dios quiere que te desarrolles espiritualmente para que puedas crecer. Si estás aquí, hermano, es porque Dios le ha placido que estés aquí. Entiende el propósito de Dios que tú estés aquí. Entiende, tú que estás conectado al ministerio, el propósito de Dios que tú estés conectado a este ministerio. Es confianza en lo que somos y seremos frente a Dios. Y en esto se ha perfeccionado el amor de nosotros para que tengamos confianza en el día del juicio. Pues como Él es así, somos nosotros en este mundo. Primera de Juan 4:17. Y por lo tanto, tenemos que defender lo que creemos. El fruto de nuestra convicción. También el servicio a Dios debe de ser el fruto de nuestra convicción, de una fe no fingida, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que Él, de lo que buscan, van a recibir. Entonces seremos movidos por la convicción y no por el egoísmo de la conveniencia. Algunos buscan, hermano, están en Cristo Jesús por el que me darán. Algunos dicen, oye, anda a la iglesia evangélica, allá tienen que darte pan y peces. Y muchas veces yo tengo que decirle, esto no es Caritas Chile, porque muchos vinieron a Cristo Jesús por los panes y los peces, pero no vinieron por Cristo Jesús el Salvador. Y aquí a la iglesia, a la congregación, se viene por el Salvador, se viene por Cristo Jesús, y no por los panes y los peces, porque Dios le va a dar bendición a los hijos, a los que obedecen, a los que caminan. El creyente egoísta es aquel que solamente busca su propia conveniencia o comodidad, busca ventaja para sí mismo y actúa por interés, por lo que siempre busca lo más fácil, los sermones más suaves, los pastores más agradables, porque busca lo que le agrada a él y no lo que le agrada a Dios. Y por eso el Señor nos advierte: no todo aquel que me diga Señor, Señor, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. ¿Amén? Amén. Entonces, ¿cómo tienes que moverte? Por convicción. ¿Cómo tienes que moverte? Por la palabra de Dios. ¿Cómo tienes que moverte? Que la palabra de Dios sea un estilo de vida. Y para eso, hermano, tienes que empezar a vivir cada palabra de la Biblia. Tienes que empezar a vivir la palabra como está y no acomodarla. Porque mientras más acomode la palabra de Dios para tu conveniencia, entonces no vas a recibir las promesas de Dios con tu vida. Convicción. ¿Y qué es lo que es la convicción? Es creer, es obedecer, es vivir, es avanzar, es decir yo soy lo que Dios dice que soy. ¿Y que eres tú? Eres hijo de Dios. Por lo tanto, empieza a comportarte como hijo, como hija de Dios. Empieza a obedecer como hijo, como hija de Dios. Empieza a creer como hijo, empieza a cambiar.
tu manera de pensar en el Evangelio. Empieza a cambiar tu idioma. Empieza a cambiar, y cuando cambie tu manera de pensar, va a cambiar tu manera de vivir. Tú no eres lo que tú piensas que eres. Tú eres lo que Dios dice que eres. Por lo tanto, te digo a ti que estás aquí, los que están conectados. Si tú crees, si tú empiezas a vivir por convicción, todo lo que está afectando tu vida física, todo lo que está afectando tu vida familiar, todo lo que está afectando, hoy dile, se van de mí, porque yo creo en el Todopoderoso y creo que Jesús pagó por mí y todo se pagó en la cruz. Por lo tanto, hoy renuncio a todas esas mentiras de Satanás que me tenían encadenado, que me tenían enjaulado, y declaro que ya no vivo yo. Cristo vive en mí. Amén. Y voy a empezar a vivir, voy a empezar a hablar, voy a empezar a obedecer, voy a empezar a sujetarme como Cristo Jesús. Y voy a vivir cada día de mi vida como el último día, viviendo en espíritu y en verdad. Lo declaro esto aquí en la tierra y quiero, Padre, que sea hecho en el cielo. Amén y amén. Bien, varones de Dios, bendición. Hemos tenido una gran bendición de parte de Dios para con nuestra vida. Dios nos ama y nos ama tanto que Él no quiere que vivamos engañados. Él quiere que las promesas estén para con nosotros y quiere que vivamos el reino de Dios y su justicia. Hoy he bajado esta palabra de Dios para mi vida, para su vida, y sé que muchos hoy han sido libres de yugo, de enfermedades, de mentiras. Hoy muchos han visto la gloria de Dios por el creer, y por el creer, por tener fe. Así que muchas gracias le damos al Padre, muchas gracias le damos al Hijo y muchas gracias le damos al Espíritu Santo. Amén. Lo estaremos viendo esta semana. Declaro que será una semana de bendición, una semana de bendición y una semana de bendición. Gracias, Señor.